Ok, eh, el día de hoy en la clase 3 vamos a ver qué es la bitácora de transacciones, puntos de sincronización y concurrencia. Cuando hablamos de bitácora de transacciones, es una estructura, ya sea un registro o un archivo que permite analizar, detectar y notificar los eventos que suceden en una base de datos o en la base de datos. Este proceso es realizado de forma automática. La mayoría de las bases de datos relacionales utilizan el método de estructura adelantada, o en inglés White Arhead, para administrar dicha bitácora. El mecanismo de White Arhead es el siguiente. Aparte de existir en la base de datos como un mecanismo, pues nos garantiza la atomicidad, la durabilidad, reduce significativamente las escrituras a disco, esto es escrito secuencialmente, y como parte de la mayoría de los motores de base de datos utilizan un algoritmo llamado ARIES, que es Algorithms for Recovery and Isolation Exploring Semantics. ¿Cómo funciona la bitácora de transacciones o bien el White Ahead que estamos mencionando acá? Si ustedes ven, en esta parte de acá dice transacción 1 y ven que está lista un insert, un update, delete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto, todas estas operaciones o transacciones se escriben al buffer pool y el buffer pool es nuestra memoria del manejador de base de datos. Que cuando estos pasan del estado de la memoria o el guadejaje los agarra y los toma y los escribe temporalmente a otro bloque de memoria, que cuando nosotros lleguemos a hacer el punto de verificación, que ahorita vamos a ver, lo escribe a disco. Entonces, hay tres pasos acá, los tenemos en el buffer pool, pero cuando el white login o la bitácora de transacciones ya detecta que terminaron, ya hay un commit, un rollback, lo pasa a esta parte. Y después cuando hacemos una bitácora, un checkpoint o un punto de verificación, lo escribe a disco. Ahorita vamos a revisar bien eso. Cuando hablamos de punto de sincronización, dice checkpoint y esto representa el límite de transacciones consecutivas mediante operaciones de commit o rollback. Los bloques que están alojados en el buffer pool y no han sido escritos al disco son llamados bloques sucios, estos del 1 y el 2, ¿verdad? Porque no están escritos o confirmados aquí en disco. Y cuando ocurre un checkpoint, perdón, la información almacenada en memoria, bloques sucios y la bitácora de transacciones se mueve a disco. Entonces, todas las operaciones aquí, ya sea commit, que fueron confirmadas con commit o reversadas con rollback, se mantienen aquí en un punto y cuando damos un checkpoint en la base de datos, se escriben a disco. ¿Qué pasa si hay una caída o un fallo de algún disco o el equipo se reinicia súbitamente o inesperadamente? Pues para eso nos sirve el checkpoint. Porque a partir de ese checkpoint, la base de datos va a ser capaz de verificar todos los cambios contenidos en la bitácora para hacer la recuperación de cualquier transacción que esté confirmada, pero aquí pendiente de confirmarse en el disco o bien de reversarse, porque como se recuerdan la semana pasada vimos los estados de una transacción. A ver, creo que lo tengo aquí, ese diagrama. Solo con una molesta, que no sé si está presentando su pantalla. Pues yo os digo que sí estoy presentando. Sí. Creo que tienen que hacer donde está la hora, donde dice 9:28, hay un pin. Le dan pin ahí y muestra mi presentación. No sé si... ¿Y ahora? Sí, que sí está presentando. Ahora ya, Inge, gracias. Gracias. Sí.
Es que cuando hay dos situaciones acá, cuando alguien más está presentando, se empiezan tenemos varias pantallas. Entonces aquí arriba, si ustedes le dan ping, deja colocar de la pantalla de quien está hablando. En este caso, si yo estoy hablando, se queda ahí mi presentación de pantalla. De lo contrario, tengo que darle un control aquí para tomar o que sea esta la presentación principal. Pero aquí, en esta parte de acá, tiene que darle ping o fijar en la pantalla para que quede. O si no quieren verme la cara, no. Quieren ver la webcam de alguien, le dan aquí ping y se queda fijada. Entonces, si le dan aquí ping, se queda como presentación principal. Listo. Y me quedé en los estados de la transacción. ¿Qué pasa si está parcialmente comprometida o confirmada, pero no confirmada? Cuando hacemos un checkpoint, perdón, cuando está aquí y hacemos un checkpoint, se escribe a disco. Si está abortada, igual se escribe a disco toda esa bitácora de transacciones, porque esto nos va a servir si en algún punto del tiempo falla el equipo o el servidor o falla la red o cualquier cosa y provoca que el equipo falle en la computadora del servidor o la base de datos como tal, el servicio, cuando este levante va a ir a la bitácora de transacciones. Uy, ya me perdí. Quizá. Va a regresar a la bitácora de transacciones que está en el disco y va a reconstruir todo eso que pasó antes de la caída. Entonces, para eso nos sirve los puntos de verificación, de sincronización o checkpoint. ¿Dudas hasta acá? Estas presentaciones nos las va a compartir, ¿verdad? Sí. La de la semana pasada no la compartí bien. No. Gracias. Bueno, concurrencia. Cuando hablamos de concurrencia, perdón, se refiere a la capacidad del motor de base de datos relacional de permitir que múltiples procesos accedan a un mismo recurso al mismo tiempo. También se le llama la coordinación de la ejecución simultánea de transacciones, que el motor de base de datos soporta de forma de multiprocesamiento. Aumenta la productividad por la mejor utilización de recursos y genera que el tiempo de respuesta de usuarios se reduzca. Cuando hablamos de control de concurrencia, va ligado muy estrechamente a niveles de aislamiento. Como vimos la semana pasada, existen 4 principales, pero a través del tiempo con los estándares SQL han venido agregando otros. Pero como vimos la semana pasada, voy a poner aquí la presentación. Existen 4 o 5 principales. 4 principales. Esta lectura no confirmada, lectura confirmada, lectura repetible y serializable. Al utilizar estos tenemos aislamiento pesimista u optimista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de pesimista, específicamente el serie secuencial o serializable, ¿cuál es su forma de trabajo? Pues básicamente es cada transacción que entra en la cola se va procesando. Entra transacción 1, se procesa y hasta que no termina la transacción 1, continúa con la transacción 2 hasta que termina el pool de transacciones. Y cuando hablamos de optimista, el menos o el más optimista, por decirlo así, es el lectura comprometida. Si se recuerdan de la exposición de la semana pasada, nosotros ejecutábamos las transacciones y nos dejaba hacer lecturas sucias o lecturas fantasmas. Entonces, para eso se le llama a el más optimista. Nos deja revisar qué tenemos en los registros, hasta podríamos hacer actualizaciones de los datos, pero cuando revisamos están inconsistentes. Ahorita vamos a revisar a qué nos referimos con inconsistentes.
Y los niveles de aislamiento por defecto en un manejador de base de datos son estos. En SQL Server tenemos read committed, perdón, en Oracle read committed también. MySQL Server tiene repeatable read. En DB2 tiene, pues no hay un nivel de aislamiento por default. En Sybase tenemos read committed y lo mismo con Postgre. Cuando hablamos de control de concurrencias, también tenemos que hablar de planificación de transacciones. Para una lista N de transacciones que van desde la transacción 1, transacción 2 hasta N, una planificación puede ser la representación del orden cronológico en que se ejecutan las operaciones de una transacción dada. El orden de cada operación en la transacción debe permanecer. ¿A qué nos referimos con esto? O aquí hay un ejemplo, dos transacciones. Si ustedes ven T1, que es transacción 1, y T2, que es transacción 2, tiene una secuencia de operaciones. En el caso de la T1 dice select X. Y la siguiente operación, pues en memoria, leyó que hay un valor X, ¿verdad? Y a eso le va a restar 100. Y ya que tiene el valor calculado, va a hacer una actualización o un update en la tabla. Lo mismo sucede aquí con transacción 2. Tenemos una lectura de cuál es el valor de X. En este caso, hay una variable que agarra ese valor que leímos y lo multiplica por 2. Y después hace una operación de resta al valor inicial y hace una actualización. Y así sucesivamente, como decía acá, es la representación cronológica en que se ejecutan las operaciones en una transacción dada. Esto aquí es una secuencia cronológica. Empieza con un select y termina con update. También, como vimos, la planificación de transacciones en el tiempo de forma secuencial puede ejecutarse de dos opciones. La opción 1 puede ser que entre la transacción 1 o de forma secuencial. Si ven acá, no hay otras operaciones aquí en paralelo en la transacción 2. De forma secuencial, como les mencioné, hasta que termina esta, se ejecuta la siguiente. Lo mismo puede ser con la opción 2. Entra transacción 2 y todas sus operaciones, y hasta que esta sea completada empieza la transacción 1. A eso se le llama secuencial o serializable. Como dice aquí, cada transacción se ejecuta completamente antes de la siguiente. Para un conjunto de n transacciones existe n planificaciones secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una planificación secuencial. Entonces, si para dos transacciones existen ¿qué? 2 a la n factorial sería ¿qué? 4, ¿verdad? También existe la planificación concurrente. Si ven, acá son las mismas operaciones de la anterior, ¿sí? Pero esto se ejecuta de forma paralela. Tenemos un select X, hay una operación de X menos 100 y en la contraparte, perdón, tenemos un X y hace una operación de multiplicarlo por 2. Entonces hay una diferencia un poco diferente cuando hablamos de planificaciones concurrente versus planificación secuencial. Si lo ponemos de forma de conjuntos, las transacciones se tienen que ejecutar sí o sí de forma secuencial hasta que se completen, mientras que en concurrente se van completando conforme van llegando esas operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Cuando hacemos de forma secuencial las... Disculpen, que he interrumpido acá. Esto está marcando que va a completar. Cuando hacemos de forma secuencial la planificación de transacciones,
No hay lecturas sucias, no hay lecturas fantasmas, no hay lecturas irrepetibles. Como mencioné antes, todas las transacciones deben completarse y cuando estas se completan empieza la siguiente. Mientras que de forma concurrente podríamos tener lecturas sucias, lecturas fantasmas, lecturas irrepetibles. ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente. Mientras se está ejecutando una parte de la transacción 1, se ejecuta otra parte de la transacción 2. Entonces aquí pueden haber otros problemas que a continuación vamos a describir. Que son actualización perdida, dependencia no confirmada, resumen incorrecto y lectura no repetible. ¿A qué llamamos actualización perdida? Esto ocurre cuando dos transacciones, mientras intentan modificar un dato, ambas leen el valor antiguo del elemento antes de que ninguna haya modificado su valor. Por ejemplo, transacción 1 lee de X y ese valor de X lo deja en memoria y ese vale 100. Entra transacción 2. Transacción 2 aquí. El tiempo es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, perdón. Entra aquí transacción 2 y lee el valor de X y lo deja en memoria porque ahorita vale 100. ¿Sí? Entra transacción 2 y hace la misma cosa y lo deja en memoria. Pero la transacción 2 le suma 100. Le deja aquí 200, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Si ven acá, los dos inicios leyeron 100, pero aquí en el interim le está sumando 100. El valor en memoria es 200. Pero la transacción 2, o la transacción 1, perdón, o la otra compañera que está aquí, le resta a lo que tiene en memoria 10. ¿Sí? Lo deja en 90. Después hace un update en la tabla, la transacción 2, y escribe 200. Pero viene otra transacción que esto tiene un valor en memoria de 90 y escribe 90. Entonces el valor final, porque hay un commit en ambas o una confirmación de los valores, en ambos se escribe 90. Porque en este update no hubo un commit secuencial, sino que mientras esta estaba escribiendo, o esto estaba tratando de escribir, esta alteró los valores y ambas transacciones escriben 90. Porque aquí es una lectura sucia o lectura fantasma, ¿verdad? Como platicamos la semana pasada. No sé si me voy a entender. Sí, que Ok. Sí, que Por no manejar efectivamente, como vimos la semana pasada, un nivel de aislamiento, las transacciones se escriben u otras sobrescriben a otra, ¿verdad? Entonces al final ambas completan o escriben 90 a disco, ¿verdad? Y ahí viene el tema de actualización perdida. Y aquí es un caso muy similar, con dependencia no confirmada. Cuando una de las transacciones intenta actualizar un valor pero falla y la otra transacción accede al valor que antes había, se restaura un valor antiguo. Entonces acá la misma situación, entra transacción 2, lee que hay 100, le suma 100 a eso y tiene aquí en la memoria 200. Hace una actualización de 200, ¿verdad? Entra aquí este select y encuentra que hay 200, ¿verdad? Le resta 10 y hay 190. Pero la primera transacción, ¿qué es lo que hace? Hace un rollback de este update que está aquí. Entonces ya no va a haber 200 en el buffer, sino que 100, que es el valor original que está aquí, ¿verdad? Entonces ese rollback regresa al valor original, que es el que está aquí, ¿verdad? Pero de momento está la transacción 1 que tiene en memoria los 190
¿Y qué pasa? Hace un update y escribe los 190. Y hace una confirmación o un commit y esto se escribe a disco. ¿Y cuál es el valor final? 190. Mientras que en la transacción anterior se había reversado eso y el valor original eran 100 que se volvió a escribir acá, pero como no se maneja un correcto nivel de aislamiento de las transacciones, cada una se afecta entre ellas. ¿Y cuál es el resultado final de esto? La base de datos queda en un estado no consistente, ¿verdad? Porque en este impasse que ambas transacciones están modificando los datos y están escribiendo a disco y al final confirma, en este caso aquí 190 y en el anterior escribieron 90, problemón, ¿verdad? Sobre todo si tenemos datos que representan dinero, esos datos no están consistentes. ¿Dudas con esto? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Y si por lo menos, en otro ejemplo, Inge, ingresara una otra transacción al mismo tiempo, pasaría lo mismo. Sí, si hubiera aquí una tercera y escribe, perdón, si aquí no se ha confirmado y viene una tercera y dice, a ver, el valor ahorita va a ser, qué sé yo, 50, ¿verdad? Ajá. Y hace un commit, el valor que se escribirá será 50. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿Sí? Entonces acá, si yo lo tengo en memoria, como pasó en este caso, esta transacción leyó 200, ¿verdad? Pero aquí en el intermedio hay un rollback y ahí fue donde, pues ahí cambió todo, pero esta transacción 1 tenía 190, ¿verdad? Lo mismo sucedería si entrara una tercera. Si no hay un commit y esta lee y le resta qué al 190, le resta qué 140 por un caso y hacen un commit, escribirá 50 al final. Y ahí decimos la base de datos queda no consistente. Inge, una pregunta. Ujú. Si trabajan dos operaciones en paralelo, ¿cómo quedaría ahí la función? En paralelo, esto es trabajar paralelamente. Sí, en el tiempo 1 entra la operación 1 y la Ujú. operación 2. Supongamos que tengo el select eh, X menos 10 y en la operación 2 a la par tengo el select X más 100. O no se puede trabajar así. No, tiene que ser de alguna forma secuencial, porque aquí estas operaciones son por el tiempo. Y si usted analiza, si tuviera chance de ejecutar varias transacciones, esto se hace por tiempos. Entonces entra este select, pero ya en un sistema muy concurrente, muy transaccional, ni da tiempo a ver cuánto está entrando, pero normalmente esto se hace en milisegundos, entonces por eso está de esta forma, pero normal, siempre entra un select, hay un update y en paralelo entra otro y así se va por cada una de las operaciones. No hay al mismo tiempo entrando un select aquí en paralelo, ¿verdad? Ah, ok, ya la entendí, ingeniero, gracias. A veces dicen, está corriendo una transacción al mismo tiempo que la otra. Sí, sí están corriendo en paralelo de alguna forma, en paralelo entre paréntesis, pero porque la primera va a tardar un minuto y esta va a tardar 5 segundos. Entonces, esta deja ahí encolada a las demás dependiendo del nivel de aislamiento que se tenga. Entonces, cuando esta termina, esta logra leer los datos. Gracias, Inge. Bueno, pues nada.
Ok. ¿Qué otros problemas podemos llegar a tener? Resumen incorrecto. Si, por ejemplo, ustedes están corriendo un estado de finanzas o algún reporte donde conlleve alguna operación de cálculo, como una suma, un promedio o determinar mínimos y máximos. Y como vimos la semana pasada, hice algunas actualizaciones y me aparecían, ahora el código del estudiante es el 5 por ejemplo, o los créditos eran 5, ese era el ejemplo. Los créditos eran 5 y hago otra lectura y ahora me aparecen 10 y vuelvo a hacer otra lectura y me aparecen 50. Entonces, ¿cuál es? Entonces, por eso se utilizan la planificación de transacciones para evitar, en el caso de sistemas financieros, especialmente reportes que conllevan toma de decisiones, este tipo de problemas que por una suma, quiero ver cuántos vendimos hoy a mediodía, pero igual siguen entrando cosas. Entonces no tengo un dato certero que al yo sumar todo, ahorita mi reporte varía al segundo, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho qué nivel de aislamiento tengamos. Lectura repetible, la misma situación. Leo ahorita y yo esperaba obtener 15 créditos, pero ahorita hay 5 y de ahí vuelvo otra vez 15. ¿Y qué pasó? Hay algo inconsistente en la base de datos. ¿Cómo deberíamos de asegurarnos que la planificación es correcta? Debería tener un mismo efecto que una planificación secuencial o serializable. Si ven acá, el conjunto de las secuenciales es más pequeño porque no ocurren tantas operaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? De tener que el nivel de aislamiento escoger uno que se adapte a que funcione de forma secuencial. ¿Qué quiere decir? Que hasta que terminen las transacciones, otras puedan entrar. ¿Cómo saber si una planificación es serializable? Hay una precedencia que dice que si la transacción A precede a B, cuando B accede a un dato que A, en transacción A modificó, se denota como A precede de B o viceversa, T precede de A. Seriabilidad, proceso de determinar que una planificación concurrente es equivalente a una secuencial. Serialización por conflictos. Se tienen, por ejemplo, dos instrucciones CI y CJ que pertenecen a las transacciones TI y TJ. Para lo cual es importante, si estos están refiriéndose al mismo objeto, en este caso X, una tabla X, ¿verdad? Un valor X. Entonces el orden es importante y se debe considerar los siguientes 4 casos. Si ambas operaciones CI y CJ están leyendo el mismo valor, no importa el orden, pues están leyendo, no hay problema. Pero si alguna de las dos, en el siguiente caso, hay una que lee y una que escribe, entonces debe tenerse el orden de leer primero y después una actualización. Si hay un caso anterior, aquí era CI lee y CJ escribe o actualiza, pero si en el caso contrario CJ lee y CI escribe, pues no pasa nada, no importa el orden. Y en el último caso, si ambos están actualizando el mismo registro o el mismo objeto, sí importa el orden, porque puede ser que se vea afectado los datos. ¿Cómo saber si una transacción es serializable? Porque entonces puede haber dos operaciones de un plan P que están en conflicto si pertenecen a diferentes transacciones, acceden al mismo elemento X, como vimos anteriormente, y una de estas operaciones escribe un elemento X. Como en este caso ambas están escribiendo acá, entonces ya encuentran un conflicto. ¿Dudas con esto? Se durmieron. Oye, Inge, Por el momento no dije. Ok.
Entonces, solo para retomar qué significaba el nivel de aislamiento o el isolation level. Que si, por ejemplo, solo quiero ver qué datos dejé en la tabla antes de hacer algo más. Que entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos cómo operaban estos niveles de aislamiento. Entonces, si por ejemplo quiero que insertar un registro en la tabla facultad, esto lo vimos la semana anterior, y yo quiero ver qué tengo en mi registro de la tabla facultad. Si se recuerdan, se queda esperando. ¿Alguien me puede decir por qué se queda esperando? No se ha confirmado la transacción. Exacto, se tiene que confirmar o hacer rollback, pero ¿por qué especialmente se queda así? Por el nivel de aislamiento que está en read committed. Exactamente. Va a hacer lecturas comprometidas. Eso quiere decir que cuando yo o alguno de ustedes haga un commit, un rollback, esto será una lectura comprometida, o en ese caso reversada. Entonces voy a darle rollback. Y aquí ya me permite hacer eso. Y el otro nivel de aislamiento que sí me permite hacer lecturas sucias, este de aquí. Y aquí me deja hacer lecturas sucias. Entonces ahí viene la parte del nivel de aislamiento y la planificación de transacciones. Que precisamente uno de los ejemplos era, si yo tengo este nivel de aislamiento, me deja ver que ya tengo medicina, pero con el anterior no, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de serializable y concurrente. Puedo tener un montón de operaciones que estén entrando a la base de datos, y eso se llama concurrencia. Pero si yo no dejo actualizar la tabla o los registros, como vieron hace rato, es porque estoy utilizando un modo de aislamiento de tipo serializable. Entonces acá le voy a dar un rollback y vamos a ver qué pasó ahora. Deshizo los cambios que había yo insertado acá, ¿verdad? No sé si me voy a entender. No hablé en chino. Sí, que sí se debe entender. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Ángel. Todo bien. Ok, bueno, entonces, como parte de la presentación, habían preguntas y respuestas. Pues como no hay preguntas y respuestas, vamos a pasar a la siguiente